Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos agradecidos al Señor de estar acá, reunidos. Qué bueno es tener un tiempo en medio de tanta agitación social, en medio de tanta preocupación en el mundo, que podamos sacar un tiempo, congregarnos, venir a la presencia del Señor. Es un regalo. Queremos dar la bienvenida a aquellos que nos visitan el día de hoy, una calurosa bienvenida a alguien que muchos de ustedes conocen, que es Radamelina, la hija de nuestra hermana Celina, que está en medio nuestro. Bienvenida, Dios te bendiga. Y también nos visita una persona por la que hemos estado orando estos días por su salud, y es el señor Víctor Adames, el padre de nuestra hermana Evelina y Carinis. Bienvenido. Y bueno, tenemos algunas otras visitas, pero que ya la consideramos nuestro casi. Así que sean todos ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Al final, nuestra hermana Ivette estará dando un anuncio. Ella ya dio un avance en el chat de la iglesia. Al final estará completando esta información, ¿verdad? Les motivamos a que no deje de orar por nuestro país, la situación social, política que estamos viviendo como creyentes. Aparte de cumplir nuestro deber cívico, estamos llamados a orar por los gobernantes, a orar por nuestra nación. Oremos que el Señor tenga misericordia. Y es que vivimos en días bastante difíciles, ¿verdad? Y necesitamos estar de rodilla. Una vez una hermana me preguntó me hizo una observación, dijo: en nuestra iglesia se predica poco del Antiguo Testamento. Y por lo general sí, pero el día de hoy vamos a ir allá, vamos a ir a uno de los libros de los profetas menores, y le invito a que abra su Biblia en Miqueas capítulo 6, vamos a estar leyendo los primeros 8 versículos de este libro. Miqueas capítulo 6. Dice de esta manera: oíd ahora lo que dice el Señor, levántate, litiga con los montes y oigan las colinas tu voz. Oíd montes la acusación del Señor, y vosotros perdurables cimientos de la tierra, porque el Señor tiene litigio contra su pueblo y con Israel entablará juicio. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Respóndeme, pues yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que maquinó Balac, rey de Moab, y de lo que le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozca las justicias del Señor. Versículo 6. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? Wow, poco nos demandan, ¿verdad? Parece. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que hable a nuestras vidas y que realmente podamos salir edificados y desafiados por su palabra.
Señor, tú eres grande, creador, asombroso. Aquí estamos, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Reconociendo, mi Dios, que tú nos creaste, tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Y que tu palabra es fuente de vida que nos guía, que nos instruye, que nos edifica. Por favor, háblanos. Despierta nuestra alma, Señor. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como dije anteriormente, vivimos en días bastante difíciles. Por todos lados hay preocupaciones y amenazas. Políticamente vemos descontento y manifestaciones con mucha frecuencia, no solo en nuestro país, en América Latina y en el mundo. En la esfera económica nadie sabe lo que le depara el futuro. Y en el ámbito de la salud, la alarma encendida en todo el mundo por el coronavirus. Socialmente vemos injusticia, vemos actos de violencia y todo esto nos llena de tristeza y de impotencia. Si nos vamos al plano de la moral y de la fe, nos damos cuenta que cada día nos hundimos más. Sin embargo, tal como nos dice Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. No somos los primeros en vivir realidades caóticas como la que impera hoy en día. La época en la que vivieron los profetas Isaías y Miqueas, quienes tuvieron ministerios contemporáneos, fue muy semejante a la nuestra. Los mensajes que ellos representaron al pueblo de Israel 700 años antes de Cristo son tan actuales hoy en día como cuando fueron predicados. Había caos, había desobediencia, había maldad, había injusticia. El pecado reinaba. Miqueas era un profeta menor que vivió precisamente durante un periodo de mucha injusticia social y donde la corrupción de Judá llegó a límites impensables. Y lo que encontramos al inicio en el libro de Miqueas son preguntas que tienen el propósito de despertar el alma. Preguntas que tratan de llegar a lo más profundo del ser. Y es que él está confrontando un mal muy común en esos días, pero que también es un mal muy común en la actualidad. ¿Y cuál es ese mal? Bueno, que las personas creemos que podemos vivir en una vida de pecado y aún así agradar a Dios cumpliendo algunos actos religiosos externos. Hoy en día eso es muy común. La gente quiere los beneficios de Dios, vivir lo que Dios dice, pero de manera externa. A la hora de tener un compromiso genuino con Dios, se hace difícil. Miqueas conocía el mal que hacían las personas y sabía que no sentían un genuino amor por Dios. Así que las palabras de Miqueas de ese entonces sirven para recordarnos que la religión sin un amor genuino de Dios no sirve para nada. El legalismo nos ciega a la realidad de la frialdad espiritual y nos vuelven justificaciones propias que nunca serán aceptadas por Dios. Así que la idea de esta mañana es volver a recordar qué es lo que Dios demanda de su pueblo,
qué demanda Dios de sus hijos. Y en el pasaje que leímos, vemos que la escena se asemeja a una corte. Jehová tiene pleito con su pueblo y cada parte expone su caso. Y el Señor en este caso funge como fiscal y como juez y es quien da el fallo y la sentencia y llama a unos testigos muy especiales. Llama a los montes, a los collados, a los fuertes cimientos de la tierra para que sean testigos de lo que está sucediendo. ¿Cuál es el caso que se está llevando? Bueno, el pueblo de Israel se había rebelado contra la bondad del Señor. Dios siempre trató bien al pueblo, pero a pesar de ellos siempre dudaban del Señor, dudaban de lo que Dios había hecho, dudaban de su justicia. Y como evidencia de su misericordia para con los suyos, el Señor presenta el hecho de que los sacó de Egipto y los trajo a la tierra prometida. Los redimió de la casa de servidumbre, como podemos ver en el versículo 4. En el desierto les dio líderes muy capaces. Y cuando Balac y Balaam quisieron maldecir al pueblo, Dios mismo lo impidió. Así que Él le está recordando todas las obras que había hecho para mostrar su favor, su bondad y su misericordia para con ellos. Por el otro lado, la nación de Israel, que era la parte acusada, se defendía diciendo que en esencia Dios no había hecho claras sus demandas. De ahí que vemos 4 preguntas que servirán de base para el desarrollo de la prédica en esta mañana, la cual he titulado Lo que demanda Dios de su pueblo, o las demandas de Dios a su pueblo. Y antes de ver estas 4 preguntas del pueblo, primero consideremos la pregunta que Dios le hace a ellos en los primeros versículos. Y más que atender a la pregunta, es notar el hecho de que Dios, siendo soberano, siendo poderoso, omnipotente, condesciende para hablar con su pueblo. Como vimos al principio, Dios tuvo un conflicto, dice, un pleito con su pueblo, un litigio. Él lo está llevando al tribunal. Y cuando lo lleva al tribunal, hace algo verdaderamente sorprendente. En lugar de iniciar como un fiscal acusando al pueblo, le hace una pregunta. Él les dice, ¿qué te he hecho? Y es una pregunta que usted puede hacerse. ¿Qué te ha hecho Dios? ¿Se puede usted imaginar esto? La condescendencia de Dios tenía todas las razones para simplemente exterminar al pueblo. El pueblo se había rebelado, había pecado, había hecho todo lo contrario a lo que Dios le había dicho. Y Dios condesciende y se acerca y le pregunta, ¿qué te he hecho? ¿Por qué me tratas como me está tratando? Se puede ver a ese pueblo insignificante delante de un Dios tan grande y él diciéndole, ¿qué te he hecho? Pero no terminó ahí. En el versículo 3 continuó diciendo y ahora le llama con este adjetivo, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? En otras palabras, Dios le estaba diciendo, ¿por qué se han vuelto contra mí? ¿Por qué se han alejado? ¿Por qué me han rechazado? Y esta expresión la vamos a encontrar una y otra vez a través de los profetas,
donde Dios siempre trata de acercar a su pueblo, donde Dios se condesciende, llama a su pueblo y le dice, vengan. Pero una y otra vez el pueblo rechaza a Dios. En la profecía de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, una vez más encontramos esta pregunta. Porque allí, después del cautiverio, ellos regresan a su tierra, se convierten en personas indiferentes, insensibles, acomodadas y olvidan todo el favor que Dios le ha hecho. Se olvidan que Dios los rescató de la esclavitud y Malaquías les habla claramente de cuál era su condición espiritual. ¿Qué era lo que Dios esperaba de este pueblo? Bueno, en pocas palabras, Dios quería que ellos le honraran y dieran testimonio público de Él, pero en lugar de eso, ellos le volvieron la espalda a Dios. La pregunta es, ¿qué había hecho Dios? ¿Había hecho algo desagradable para que esta gente le rechazara? ¿Los había maltratado? ¿Se había olvidado de ellos? Él pudo haberlo hecho. Sin embargo, una y otra vez mostró su misericordia. Por el contrario, los liberó de la esclavitud, los sacó de Egipto y lo establece en la tierra que le había prometido. En el versículo 4, donde leímos, Dios mismo les dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Eran esclavos y Dios le había dado libertad. Así que el Señor no había hecho nada malo contra el pueblo, pero el pueblo había reaccionado de un modo totalmente desagradable contra Dios. Se habían olvidado de todos los favores, a pesar de que Dios lo único que había hecho era mostrar su amor y bondad por ellos. Ahora, vamos a ver desde la otra perspectiva. Estamos en medio del juicio. Habiendo dejado establecido la perspectiva del pueblo o la pregunta que hizo Dios, vamos a ver ahora las preguntas que hace el pueblo. El pueblo formula 4 preguntas cuyas respuestas son de suma importancia para el pueblo de Dios hoy en día. Y la primera pregunta que hacen es, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? En otras palabras, la primera pregunta era la siguiente: ¿qué le pasa a Dios? ¿Por qué se siente desagradado con nosotros? ¿Qué le ha sucedido? Y la razón por la que ellos preguntan esto es porque ellos sentían que estaban cumpliendo con todos los ritos que Dios le había demandado. Ellos hacían toda la liturgia religiosa que se les había descrito. Ellos estaban obedeciendo todas las formalidades del culto. Entonces se están preguntando, Dios, ¿y entonces qué te pasa? Fuiste tú mismo que dijiste que hiciéramos eso y lo estamos cumpliendo. Ahora, no sé si usted puede notar lo que está sucediendo. Y es que el pueblo no se ha dado cuenta de su condición. Ellos se sentían muy bien y pensaban que Dios debería sentirse orgulloso de ellos porque estaban cumpliendo con todas estos asuntos rituales que se les pedía. Pero en lugar de eso, Dios muestra desagrado. ¿Por qué? Porque Dios les había ofrecido algo más que simples ritos y formalidades. Dios les había ofrecido una relación con Él mismo. Él les llama mi pueblo.
Dios quería tener cercanía con ellos, no era una relación de superficialidad. Él quería que su pueblo estuviera cerca, pero ellos rechazaron a Dios una y otra vez. Y Dios no se conforma con religiosidad. No se trata de formalismo. Se trata de una adoración genuina. Se trata de acercarnos a Él con la reverencia y la actitud adecuada. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Esta pregunta señala la necesidad del ser humano de acercarse a Dios. Y a lo largo de la historia, esa necesidad se hace evidente y el ser humano ha querido buscar formas de responder, ha buscado métodos de adorar a Dios, ha hecho mucho por encontrar la manera correcta, pero siempre termina obviándola, porque no quieren escuchar a Dios, quieren hacerlo a su propio modo. El problema es que así no funciona. El Señor ya estableció lo que Él espera. Luego de preguntarse con qué me presentaré ante Dios, ahora agrega una nueva pregunta. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Dios les había requerido sacrificios. Es cierto, cuando leemos el Pentateuco, especialmente el libro de Levítico, podemos encontrar cuáles eran los distintos sacrificios que ellos debían presentar, por medio de los cuales podían acercarse a Dios. De modo que ellos se plantearon la pregunta: al hacer este sacrificio, ¿estoy ya agradando a Dios? ¿Será suficiente? Dicho de otro modo, es como si ellos le dijeran a Dios: Dios, tú lo que nos pediste fue sacrificio, lo estamos haciendo, y entonces, ¿por qué no estás contento con nosotros? Eso lo hacía el pueblo sin fallar. Sacrificaban becerros, sacrificaban corderos. Eran muy cumplidores de los ritos religiosos. Sin embargo, lo que Dios buscaba de ellos iba más allá de simple religiosidad. Dios les había dicho que se acerquen para una relación. En el libro de Samuel encontramos una historia que ilustra muy bien este punto. Dios le había encomendado una misión al rey Saúl. Y en los versículos 2 y 3 del capítulo 15 de Primera de Samuel dice: así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Dios le dio una misión. En ese tiempo los pueblos estaban en guerra. Amalec era un pueblo pagano que había hecho mucho mal contra el pueblo de Dios, y Dios le dice: llegó la hora de hacer juicio. Y le pide a Saúl: ve y ejecuta este juicio. Pero más adelante, en el mismo capítulo, versículo 7 en adelante, dice: Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila en dirección a Shur, que está al oriente de Egipto, capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Versículo 9, introduce con una palabra que trae contraste. Pero, ¿qué hizo Saúl?
Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo. Pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Dios le había dado una misión y dice claramente, destrúyelo todo. Pero él quiso salvar una parte y ahora mire lo que dice él, versículo 20. Tratando de justificar sus hechos. Él le dice a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Y ahora dice, más el pueblo. Alguien tiene la culpa, ¿verdad? Tomó el botín, del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Señor, yo estoy cumpliendo contigo y mira, quiero demostrártelo haciendo un gran sacrificio. Pero note la dura respuesta de Samuel al rey Saúl, versículo 22. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Señor, te traigo sacrificios. Sí, pero ¿y tu obediencia? ¿Y lo que te estoy pidiendo que hagas? Mis hermanos, el razonamiento humano siempre degenera en una actitud que se resume en expresiones tales como yo tengo que hacer esto o aquello para Dios. Él quiere que yo haga. Muchas veces para sentir que somos buenos cristianos nos sacrificamos enormemente como si tuviéramos que pagarle una deuda a Dios. Y debemos decir que esta actitud revela el corazón orgulloso del hombre más que ninguna otra cosa. Nos esforzamos por ganarnos el favor de Dios. Queremos no que Él nos regale la salvación. A veces trabajamos como para decir, me la gané, dámela. Otras veces nos volvemos tan generosos, tan bondadosos, con la intención de que Dios vea lo bueno que somos. Queremos hacer algo para Dios. Sentimos una especie de satisfacción interior cuando sentimos que hacemos algo bueno. Nos sentimos como esa persona que va a la iglesia, que dona y hace tantos bienes, pero quiere seguir con su vida mundana, sin entregarse al Señor. De hecho, queremos ser como un Robin Hood muchas veces. Es para algo bueno. No importa que sea robando, pero lo estoy haciendo con un buen fin. O como aquellos que son de cartel, pero donan dinero a la iglesia. Para tratar de decirle, Dios, mira que soy bueno. El pueblo actuaba de esta manera. Y muchas veces llegamos nosotros al punto de cuestionarnos, Dios, ¿qué más espera de mí? Mira todo el sacrificio que estoy haciendo. Pero déjeme decirle que lo cierto es que Dios espera mucho más de ti que mero moralismo y buenas obras. En el andar con Dios, primero viene tu relación con Él. Primero viene lo interno.
Las obras que hacemos, el bien que hacemos, no lo hacemos buscando el favor de Dios, más bien lo hacemos de un corazón agradecido por el favor recibido de Él. No importa cuántas cosas buenas haga si no has humillado tu corazón a Dios. Ahora el pueblo sigue razonando. Y si le dice a Dios, si no te parece suficiente los sacrificios, déjame hacerte otra pregunta. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Si no es suficiente con uno, ¿qué tenemos que hacer para agradarte? Sacrificar miles de becerros, ofrecer ríos de aceite para ti, para que vea cuán buenos somos. Eso suena muy generoso. Como si el pueblo estuviera diciéndole, no es suficiente con uno, tengo que hacer más. Hermanos, si tenemos que admitir que muchas veces esto nos pasa a nosotros. Pensamos que si hacemos más, Dios estará más agradado con nosotros. Permítame ilustrarlo de este modo. Lidia es una cristiana que está tratando de agradar a Dios mediante su desempeño para Él. Por ejemplo, ella dice que se siente más espiritual yendo a la iglesia. También dice que si olvida su tiempo de oración, de lectura bíblica o de asistir a la iglesia, entonces ella se siente que le falló a Dios. Se siente menos espiritual. Y ella es tan rigurosa que lee 4 capítulos de la Biblia a diario. A veces hasta cepillándose anda ahí leyendo el capítulo que le toca ese día. Ella está convencida de que si tiene su tiempo de oración antes de salir de la casa por la mañana, entonces las cosas le van a salir bien ese día. ¿Por qué? Porque ella se ha ganado el favor de Dios mediante su obediente tiempo de oración. Ahora, en su esquema de trabajo para agradar a Dios, lo contrario también es cierto. Si ella no tiene su tiempo de oración, siente que no le va a ir muy bien ese día. Y como si fuera poco, llegan estos amigos, buenos teólogos, que le dicen, eso que tú no oraste hoy, por eso te está yendo mal. Cuando su consejera le dio una lista de cosas por hacer para agradar al Señor, ella se emocionó y andaba siempre haciendo ese check. Estoy haciendo esto bien. Se sentía la super cristiana. Se sentía que tenía a Dios tan satisfecho con todas las cosas que ella hacía. Sin embargo, poco a poco se dio cuenta que le costaba cumplir todo esto. Poco a poco se sentía que ya no estaba agradando a Dios. Sentía que Dios andaba enojado e insatisfecho con ella todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ella quiso basar el agradar a Dios en cosas que ella hiciera. Y era lo que el pueblo estaba tratando de persuadir a Dios. Mira todo lo que hago para complacerte. Y al final, ¿por qué no te sientes satisfecho, Dios? Hermano, puede que sea este tu caso, que lleves tiempo tratando de esforzarte por agradar a Dios mediante tus acciones. Tal vez te esfuerza y dice, este año sí voy a leer la Biblia completa. O digas, ahora sí voy a cumplir mis devocionales. O tal vez te ha propuesto y dicho, voy a evangelizar más o voy a hacer más. Lo cual está bien, hacer todo esto. Pero si primero no enfocas lo que debes enfocar, si primero no te das cuenta cómo está tu corazón,
y lo que está demandando Dios de ti, te vas a terminar sintiendo insatisfecho. La cuarta pregunta que levanta el pueblo, en el caso que se está llevando en esta corte escenificada que hablamos al principio, surge una pregunta que llega como al límite de lo imaginable. Él empieza, ¿será que debo ofrecer holocausto de un becerro de un año? Segunda pregunta, ¿será que debo hacerlo en millares? Y ahora llega esta pregunta como al límite, Dios, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Y hace esta pregunta, ¿daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Es decir, ¿será que para agradarte tengo que sacrificar a mi propio hijo? Y puede ser que para nosotros esta pregunta suene descabellada. Sin embargo, para el pueblo de Israel esta pregunta tenía mucho significado porque estaban rodeados de gente pagana que adoraban a dioses falsos como Moloc y Baal. Y en la adoración a estos dioses falsos había sacrificios humanos. Sacrificaban bebés. Y el pueblo le está diciendo, tendremos que hacer lo que hacen ellos. Sacrificar bebés para agradarte. Tristemente, en algunas ocasiones el pueblo de Israel cayó en este pecado. Tristemente. De hecho, dos de los reyes más malvados que haya tenido el reino del sur realizaban sacrificios a tal punto llegó su impiedad, en este caso el rey Acab y el rey Manasés, que ofrecieron a sus propios hijos como ofrendas, no a Dios, pero a estos ídolos. Y ellos le están preguntando a Dios, ¿cómo que llegar a este punto? Ahora, es importante dejar bien claro que Dios nunca le pidió a su pueblo que ofreciera sacrificios humanos. Esto era algo que hacían los paganos, pero no algo que Dios le había pedido. Esto era más bien una manera del pueblo justificar sus faltas. Es como decir, hice algo muy malo, por tanto, tengo que hacer algo muy grande para retribuir eso que hice. Pero no era que Dios le estaba pidiendo esto. No se trataba de cuán grande fuera el sacrificio. Se trataba de cuán cerca andaban ellos de Dios. Cuánto estaban dispuestos a humillarse, a depender de Dios y a dejar de depender de los métodos y de las acciones. Ahora, después de haber analizado estas 4 preguntas del pueblo, la conclusión es que ninguna de las vías planteadas por ellos es la manera correcta de agradar a Dios. Él está más interesado en lo que somos por dentro que en lo que hacemos por fuera, por lo que ahora debemos considerar la respuesta divina. Y la pregunta es esta entonces, ¿cómo podemos agradar a Dios correctamente? ¿Qué es lo que Dios quiere realmente? ¿Qué es lo que Dios demanda de ti y de mí? ¿Qué es lo que demanda Dios de sus hijos? El versículo 8 presenta una moción para movernos a la obediencia. Él nos ha declarado lo que es bueno y dice que solo nos demanda que practiquemos la justicia, amemos la misericordia y andemos humildemente con Él. El pueblo está hablando de toda esta extravagancia, matar muchos corderos, ofrecer muchos sacrificios. Y Dios le dice, mira, lo único que te estoy pidiendo es, practica la justicia, ama la misericordia y anda humildemente conmigo. Si queremos saberlo, entonces ya Él lo ha declarado. Debemos vivir actuando hacia Dios y hacia los hombres de acuerdo a los estándares que Él ha revelado
no a los estándares del hombre. Ahora, se nos demandan tres cosas que quisiera que la podamos ver. En primer lugar, practicar la justicia. Y la definición de nuestro Señor de la justicia es más ancha y amplia que la definición que usualmente usamos nosotros. En el Antiguo Testamento, el propósito de la justicia no era solamente castigar al culpable, sino de proteger los derechos de los inocentes y de darles socorro. Una buena ilustración la encontramos en el libro de Job, al que le pido que me acompañe. En el capítulo 29, del versículo 11 en adelante, Job recuenta, está recordando las cosas que él hacía en sus viejos tiempos. Y dice, porque el oído que oía me llamaba bienaventurado, 29:11. Y el ojo que veía daba testimonio de mí, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que no tenía quien le ayudara. Venía sobre mí la bendición del que estaba a punto de perecer, y el corazón de la viuda yo llenaba de gozo. De justicia me vestía, y ella me cubría. Como manto y turbante era mi derecho. Ojos era yo para el ciego y pies para el cojo. Padre era para los necesitados y examinaba la causa que no conocía. Quebraba los colmillos del impío y sus dientes arrancaba la presa. Yo quiero que usted note en este pasaje con qué asocia Job la justicia. Y él está diciendo acá, rescatando a los pobres y a los huérfanos, cuidando a los que se mueren y a las viudas, auxiliando a los ciegos, a los cojos, a los necesitados, interviniendo por los extranjeros y por las víctimas. En otras palabras, lo que el Señor le está diciendo es, ¿de qué vale sacrificar miles de corderos mientras estamos sumidos en la injusticia? Mientras hay muchos que están allí sufriendo ante tus ojos indiferentes. Mientras hay muchos allí que necesitan auxilio, que necesitan ayuda. ¿Crees que me voy a agradar con que traiga un sacrificio? Mientras allí hay un pueblo que perece, que necesita ayuda. ¿De qué sirven las formas externas, la religiosidad o cualquier rito si no hacemos lo que Dios nos manda? Podemos venir al culto todos los domingos del año. Podemos pretender ser los más espirituales del planeta. Pero si no nos compadecemos frente al necesitado, pero si no estamos dispuestos a llevarle el evangelio al que se está perdiendo, pero si no estamos dispuestos a socorrer al indefenso, ¿cree que se agradará a Dios? Eso es lo que le está diciendo a este pueblo. El Señor le repitió este mensaje una y otra vez al pueblo de Israel. Y el profeta Isaías fue aún mucho más profundo. Si usted quiere ir conmigo al capítulo 1 de Isaías, a partir del versículo 11, el Señor vuelve a reclamar al pueblo, vuelve a enfrentarlo y les dice, ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Y usa una palabra fuerte, dice, harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes? No traigan más sus ofrendas vanas. El incienso me es abominación.
luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Miren lo que dice el verso 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. El pueblo era muy fiel cumpliendo todos estos ritos. Guardaban muy bien el día de reposo. Eran tradicionales cumpliendo con todas las fiestas. El Señor les dice en el verso 15, cuando extiendan sus manos, esconderé mi rostro de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé, porque sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Y aquí vuelve esta palabra, busquen la justicia. ¿Y con qué lo asocia? Reprende al opresor, defiende al huérfano, aboga por la viuda. Otra vez, la justicia se relaciona con hacer lo correcto, animando a los oprimidos, defendiendo la causa de los que no pueden defenderse a sí mismos. Mis hermanos, es fácil cumplir con los requerimientos de Dios de manera externa. Pero lo que estamos viendo es que el Señor va mucho más profundo. Él quiere más de ti y de mí. El otro día pasé por un negocio y en la pared del negocio estaba llena. Yo me sorprendí de cuántos certificados, decenas de certificados. Y luego traté de leer varios y me di cuenta que todos los certificados eran emitidos por un club al que pertenecía el Señor. Y los certificados decían, otorgado por asistencia perfecta durante el año tal. Cada año este hombre parece que se ganaba este certificado. No dejaba de asistir a las reuniones del club. Suponga por un momento que en nuestra iglesia se otorgue un reconocimiento a la persona que asistió fielmente cada domingo y cada jueves del año. Y luego le dan un certificado a la persona que llega puntualmente a la iglesia. Y se le da un certificado a la persona que asiste a todas las actividades que convoca la iglesia. Imagínese que a usted le entregan todo esto. Usted se siente feliz, satisfecho. Ahora, tratemos esta prueba atendiendo los estándares de Dios. ¿Cree usted que sería suficiente? Vaya haciendo un check mental a estas cosas si lo ha hecho, o una X si lo ha dejado de hacer. Tal vez Dios te va a preguntar, ¿sentiste compasión por algún huérfano desamparado el año pasado? ¿Y te propusiste ayudarlo? ¿Visitaste y ayudaste a algún enfermo? ¿Te interesaste en conocer la situación de alguna viuda y de ofrecerle ayuda? ¿Has sido condescendiente con los extranjeros? Se ve, no es tan fácil. Podemos tener el certificado de venir a la iglesia siempre. La pregunta es, ¿y Dios? ¿Estás satisfecho con tu corazón? Porque eres compasivo. El Señor nos está pidiendo que reflejemos su carácter y su justicia hacia otros. El segundo requisito es amar misericordia. Y la palabra hebrea traducida como misericordia en otros lugares se define con términos como bondad, amor, compasión.
Y es un término muy rico que tiene sus raíces bien sembradas en relaciones de pacto y lleva una idea de fidelidad y lealtad que se manifiesta en interés activo y en acciones que ayudan a otros. Ahora, el pueblo de Israel no sabía lo que era practicar la misericordia. Y aún en los días de Jesús, el Señor los tuvo que enfrentar duramente. Uno de esos casos lo encontramos en Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Dice que pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahora, ¿qué hicieron los fariseos cuando vieron eso? Mostraron igual compasión. Dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Ellos tenían su lista de check muy bien. Todos los sábados lo guardamos. Damos la ofrenda que hay que dar. Guardamos todos los ritos que se nos piden. Pero a la hora de la hora, ¿por qué está Jesús con esos pecadores? Al oír Jesús esto, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús está citando esta palabra del profeta Oseas para defender su interacción con los recaudadores de impuestos y con los pecadores. En otra ocasión tenemos la parábola del buen samaritano. ¿De qué le vale a ese líder llegar a tiempo al culto, afinar bien su guitarra, haber preparado bien su prédica, si no muestra misericordia? Esta es la realidad del pueblo y esta es la realidad que vivimos hoy en día. Decimos ser cristianos, decimos ser hijos de Dios, pero nos cuesta mostrar compasión y sensibilidad. Así que mis hermanos, el corazón de hacer justicia y amar misericordia es de expresar cuidado por otros, de reflejar el amor que Dios tuvo por nosotros, reflejarlo por aquellos que también están en necesidad. Así como Él nos alcanzó cuando estábamos perdidos, así como mostró amor por nosotros, así estamos llamados a reflejar amor y compasión por los demás. Y estos días son críticos en el mundo. El pecado abunda, la maldad abunda, la injusticia abunda. Y si los cristianos no mostramos el amor, la justicia y la misericordia, ¿quién lo va a hacer? Si la esencia de ser cristiano es amar, es mostrar amor por los demás. Por último, Dios nos pide caminar con humildad. Y este es el nivel más elevado del carácter. Es el efecto de practicar la justicia y amar la misericordia. En términos generales, la humillación conlleva autonegación por dentro, pero humillarse ante Dios es aún más profundo, implica vivir para obedecer a Dios.
para seguir sus pasos. Ahora, llegado a este punto, probablemente alguno esté pensando que estas demandas de Dios son imposibles, que son demasiado elevadas para cumplirse. Pero es ahí donde Dios manifiesta su gracia. Es ahí donde Dios nos capacita. Como dijo Charles Spurgeon, refiriéndose al versículo 8 del pasaje que estamos estudiando, esta es la esencia de la ley. Es su lado espiritual. Los 10 mandamientos son una aplicación de este versículo. La ley es espiritual y toca los pensamientos, los propósitos, las emociones, las palabras, las acciones, pero Dios exige especialmente al corazón. Ahora, dice él, nuestro grande gozo es saber que lo que es exigido por la ley es proporcionado por el Evangelio. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. En Él cumplimos los requerimientos de la ley, primero por lo que hizo por nosotros y luego por lo que obra en nosotros. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Dios te ha capacitado para estas 3 demandas. No es que tú eres lo suficiente bueno, es que Cristo ya pagó las demandas y su justicia, su misericordia es puesta en ti, en todo aquel que cree en Cristo. Nosotros somos débiles por la carne, pero Cristo vive en nosotros, nos hace fuerte. La justicia de la ley es cumplida en nosotros porque ya no andamos conforme a la carne, ahora andamos conforme al Espíritu, por la obra de Cristo. Estimados hermanos y amigos que nos acompañan esta mañana, es solo por medio de la fe en Cristo que una persona puede actuar correctamente como manda el Señor. Es solo a través de la fe en Cristo que una persona puede caminar en humildad como nos demanda el Señor. Y es únicamente por el poder del Espíritu Santo que nos capacita y nos santifica que podemos cumplir con estos 3 requerimientos divinos. Él ha obrado. Y si tú todavía no le has conocido, Él puede obrar en tu vida también. El Espíritu Santo nos ayuda a hacer diariamente lo que Dios nos pide. Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y no solo esto, sino que también vendrá el día, y lo anhelamos profundamente, cuando estaremos delante del Señor y ya no habrá más injusticia, ya no habrá más dolor, y podremos estar en su presencia sin mancha para siempre. No porque somos buenos, Cristo ha obrado a nuestro favor. Así que hermanos, Dios, ¿qué demanda Dios de ti? Que practique justicia, que ame misericordia y que andes con humildad. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Ahora, ¿es posible? Sí, por el Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Gracias te damos, Señor. Porque aunque estas demandas parecen tan difíciles, tú las haces posible por medio del Espíritu Santo. Señor, perdónanos si hemos querido ganarnos tu favor practicando ritos vacíos, guardando formas externas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. En nosotros no hay la suficiencia, es en ti, dependiendo de ti, de tu Espíritu Santo.
Señor, te suplico si hay alguien aquí que no ha sido salvo, abre su corazón al Evangelio, que pueda conocer a Cristo y la justicia de Cristo ser contada a su favor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús.